buenas señores, ¿qué tal encontréis? Espero que encontréis estupendamente bien. Yo me encuentro estupendamente bien y esta vez voy a hablaros de... Esta vez voy... Hostia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Tenían razón! ¡Me estoy volviendo loco! Veo duendecillos nintenderos. ¡Mis! ¡Tú tienes la culpa! He jugado demasiado a ti y veo alucinaciones. Parecen de verdad. Oye, que están ahí, que están ahí. ¿Pero quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois? Yo soy Rocky Nex. Y yo soy Poe, y somos del canal Mundo N. Mi enhorabuena de verdad, pero... ¿qué hacéis en mi casa? ¿Qué hacéis en mi habitación? ¿Qué hacéis en mi vídeo? ¿Qué hacéis aquí? Venimos a hacerte una invitación que no podrás resistir. ¡Oh! Estos mis me empiezan a caer mejor. ¡Una invitación! ¡Eso suena gratis! ¿Una invitación? Claro que sí, duendecillos nintenderos. Decidme vuestra invitación. Así es, una invitación, gratis y todo. Pero lo mejor es que involucra a Sega. ¿Qué tiene que ver con Sega encima una invitación? ¡Algo gratis! ¡Y con Sega! ¡Sigue hablando! ¡Desembucha! Te invitamos a hacer un viaje por la nostalgia, recordando aquellos años dorados donde Sega y Nintendo tuvieron la más fiera de las guerras de consolas. Queremos que nos cuentes todo desde tu perspectiva de fan de Sega, y nosotros haremos lo mismo desde la nuestra, como nintenderos. No hay problema, no hay problema. Época gloriosa. Qué tiempo aquello. Una maravillosa batalla, llena de honor, llena de honor. Dos grandes rivales, dos grandes catálogos, todo con una personalidad inmensa. ¡Aquí estoy yo! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Vamos a hablar de eso, hombre, ya que me lo habéis propuesto, vosotros, duendecillos. No voy a decir que no, porque a saber luego lo que me podáis hacer. A lo mejor, yo qué sé, me sorbéis el cerebro de alguna manera muy dolorosa. Así que sí, acepto. Bueno, pero antes de comenzar, hay una regla que debes cumplir. ¿Una regla? ¡No! ¡Todo tiene truco! Ahora me lo dices, ¿eh? La letra pequeña, siempre hay letra pequeña. De acuerdo. ¿Cuál es esa regla? Debes transformarte en un Mi. Bueno, eso de convertirme en un mí, no sé yo. No sé, todo va a ser distinto, Pero qué leche, yo soy un valiente. Claro que sí, vamos a recuperar aquella maravillosa época. Hay que hacerlo, ¿no? Pues entonces, vamos allá. Ahora sí, ¡vamos! Bueno, coinciden que la época de oro de Sega fue la época en cuando yo era pequeño y empecé a jugar a videojuegos, ¿no? Todo coincidió en cuanto a fecha. Yo fui por primera vez a los salones recreativos a principios de los 90 junto con mis hermanos mayores y allí vi la magia pura de los videojuegos de Sega en todo su esplendor, en donde destacaban muchísimo en los salones arcade. Gráficamente su videojuego era muy colorido, muy divertido. El apartado artístico, gráfico, destacaba mucho sobre los demás. O sea, estaba a un nivel altísimo. Tecnológicamente eran los videojuegos más punteros. Las bandas sonoras eran geniales, la música. Entonces eso a mí me atrajo muchísimo, ¿no? Esa calidad, esa riqueza, ese estar como muy por encima de todos los demás. Para mí, como niño, Sega era el rey de los salones arcade, ¿no? Luego ya, un poco más tarde, tuve mi primera videoconsola Sega, que era la Sega Master System, y eso lo que hizo fue afianzar mi amor por Sega, ¿no? Sega, a partir de ahí, ya que lo vi en su época de oro, en su esplendor, y también que la conocí en los salones arcades, yo ya lo uní para siempre con lo canallesco, con lo canalla, con lo gamberro,
con lo transgresor, ¿no? Con cosas que molan, con cosas como prohibidas, pero que a la misma vez, una vez que las juegas, son divertidísimos, ¿no? Además, Sega recoge perfectamente todo lo que era la esencia, el alma, el espíritu de la década de los 90, ¿no? Y como digo, ahí fue donde me desarrollé, donde pasé de la niñez a la adolescencia, ¿no? Así que me marcó muchísimo. Calidad pura y dura, diversión, personalidad, carisma y un poco la reivindicación siempre de que algo tan grande, de que para mí suponía tanto Sega, la reivindicación con Nintendo, ¿no? Porque de Nintendo era como el poder, era como el todo. Todo el mundo hablaba de Nintendo y todos decían que era lo mejor y Nintendo eclipsaba prácticamente a todo y yo lo veía injusto. Yo lo veía como muy injusto, ¿no? Sega está al mismo nivel o incluso a mayor nivel. Y esa era un poco mi lucha. Mi lucha de reivindicar eso y de disfrutar, porque Nintendo, vale, estaba muy bien, pero Sega era algo tan distinto, querían desmarcarse tanto y estaba también, era como un toque tan fresco y tan desinhibido, tan juvenil, tan... no sé. Lo uno a muchos personajes, ¿no? A Michael Jackson, Michael Jordan, la figura de Will Smith, del Príncipe de Bel-Air, la figura de Shaq, de Salvados por la Campana. En fin, Sega para mí son los 90 y es mi época y ya mi personalidad totalmente está marcada por lo que era Sega. Grandeza pura y dura. Y desde siempre la segunda posición, ya que el líder era Nintendo, siempre desde la segunda posición, buscar la excelencia. Y la mayoría de las veces la encontraba. Sega encontraba la excelencia y yo feliz por ello. Eso era Sega. La búsqueda continua de la excelencia para intentar vencer a Nintendo. Para intentar, nunca totalmente los pudo derrocar, pero fue una lucha preciosa y yo me encuentro muy orgulloso de estar fuertemente ligado a uno de los bandos. Para mí Nintendo, todo el sueño de Nintendo comenzó, me acuerdo que yo pasaba por un centro comercial y vi en una televisión, estaban vendiendo un NES y me puse a ver en la televisión del centro comercial que se repetía una y otra vez el comienzo de Super Mario Bros. 3. Y yo me quedé sentado ahí mientras mi madre hacía las compras y miraba una y otra vez lo mismo y fue como que me chupó, me absorbió, no sé, era algo único, no lo podía explicar, nunca había jugado, simplemente lo estaba mirando. Y fue así entonces que pedí para Reyes Magos de ese año un NES, ¿verdad? Entonces me llegó el NES y el primer juego que jugué en mi vida, el primer videojuego que jugué en mi vida, que fue un antes y un después para mí, fue Donkey Kong. Recuerdo que no sabíamos cómo conectarlo, en mi casa era todo un lío. Entonces yo me fui triste al living y de repente en mi cuarto empezó a sonar la musiquita de Donkey Kong. Ti, 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 ti. Y bueno, me enamoré. De ahí comenzó mi amor por Nintendo. Yo era muy chico, al igual que Sassel. Fue de mi niñez a mi adolescencia, toda esa etapa fueron los 90, ¿verdad? Fue esa época de la que estamos hablando aquí. Y bueno, fui creciendo con Nintendo, primero el NES, luego Super Nintendo, siempre jugando muchísimos juegos, yo rentaba muchísimos juegos, eran esas épocas donde se podía rentar juegos, ¿verdad? Entonces no tenías por qué gastar $60 o lo que costara los juegos para poder probarlos todos, ahora si no lo compras, no lo tienes. En ese entonces se alquilaban los juegos, entonces probabas el catálogo entero. Y así fue creciendo ese sentimiento por Nintendo, que si lo tengo que resumir en una palabra, que justamente es de lo que se trata este ítem, ¿no? De qué significaba Nintendo para mí, lo que significaba era magia. Nintendo significaba magia, me transmitía magia, yo me iba de la realidad, y mi realidad era divertida, yo fui un niño muy feliz, pero me iba de la realidad, junto a mi mejor amigo jugábamos muchísimo, hacia mundos mágicos. Mario, Zelda, recuerdo que Ocarina of Time también me cambió la vida. Es eso, si lo tengo que resumir en una palabra, ¿qué significaba Nintendo para mí en ese entonces? Era magia. Yo escuché hablar sobre el NES y sobre Super Mario en el jardín de infancia. Decían que era muy bueno y que esto y que lo otro. Entonces yo le decía a mi mamá, hey, dame uno. Entonces ella accedió
Y un día tuve el NES y el primer juego que pusimos fue Tetris. Y no me gustó porque no lo entendía. Eventualmente sí lo llegué a entender. Al fin pusimos Super Mario Bros. Ese sí me gustó muchísimo y ahí sí pude ver cuál era la gran cosa que estaban hablando sobre él. Pero no era más que un entretenimiento, sino hasta que llegó la revista Club Nintendo, que esa era la revista en esos tiempos. Más todavía porque en mi apartamento, desde afuera, imagino que se escuchó el sonido de Nintendo. Y un niño, uno de los vecinos, se escuchó y entonces me hice amigo de él. Y con él jugábamos bastante, Punch Out, y después me introdujo a un negocio donde se podía pagar por jugar 1 hora, y entonces fue donde me introdujo a mi primer juego de Super Nintendo. El primer juego de Super Nintendo que yo jugué fue Street Fighter 2 junto con él, y de ahí me volví muy fan del Street Fighter 2. Y bueno, quien me inculcó más todavía el amor por Nintendo fue sobre todo Club Nintendo. Era mi entretenimiento, como ver dibujos animados en la televisión. Eso era Nintendo para mí. Era el mundo de fantasías ideal. La guerra de las consolas entre Nintendo y Sega yo la viví desde la más plena ignorancia. O sea, yo conocía a la perfección todo lo de Sega y desconocía todo lo de Nintendo. Más que por poder, o sea, el de ya por dinero no poder tener también videojuegos y consolas de Nintendo. No. Es que no quería saber nada de Nintendo, me daba como tirria. O sea, no quería saber nada de ello. Es que sus videojuegos me parecían ñoños. Me parecían como para las familias bien, ¿no? Para esos niños de papá muy bien cuidaditos en casita y que siguen siempre las normas, ¿no? Eso es lo que yo veía desde mi ignorancia, desde no jugar a consolas de Nintendo. Pero eso, yo veía pues eso, como Nintendo, como si fuesen en Star Wars el imperio, pero encima un imperio ñoño a lo Ned Flanders. Y yo veía a Sega, pues, como los rebeldes, ¿no? Como Luke Skywalker, pero capitaneado por Sonic. Yo lo veía así, ¿no? Y entonces, cada vez que iba a casa de algún conocido, ¿no? Y yo descubría que tenía una consola de Nintendo, automáticamente esa persona para mí pasaba como una especie de segundo plano. O sea, perdía calidad para mí esa persona, perdía carisma, perdía casi como inteligencia, no sé, lo veía como raro, decía yo, hoy se me ha caído un mito, ¿no? Cada vez que veía yo a alguien que tenía finalmente algo de Nintendo, decía yo, uy, este ¿qué hace con eso de Nintendo? Si la gente que mola, si la gente que vale, si la gente que, joder, que son los mejores tienen cosas de Sega, ¿qué hace este con algo de Nintendo? ¡Buah! ¡El enemigo! ¡Estoy con el enemigo! Y era así, ¿no? Era así. Realmente, Sega y Nintendo tenían una enorme calidad. Y en el fondo lo sabíamos. En el fondo lo sabíamos. Pero esa enorme calidad tenía también muchísima personalidad. Una personalidad muy marcada. El catálogo de las consolas de Nintendo y el catálogo de los juegos de Sega, ya sean consola o ya sean máquina arcade, ¿no? Que por cierto también tiene mucho que ver mi fascinación por Sega, porque Sega reinaba en los salones arcade y Nintendo no tenía un videojuego por aquella época que destacase en los salones recreativos, ¿no? También un poco por eso me enamoré muchísimo de Sega y a Nintendo no le tenía ningún respeto. De hecho, tenía mucho más cariño a Capcom o a Konami, ¿no? Que tenían videojuegos de éxito en los salones recreativos. Pero en fin, fue así. Y cada vez que alguien me decía del bando de Nintendo que lo de Nintendo era mejor, pues yo ni discutía, o sea, yo le ignoraba por completo, o sea, desconectaba lo que decía, me entraba por una oreja, me salía por la otra oreja y ni contestaba ni nada, era como un sí, lo que tú digas, tío, cállate, pringao, no tienes ni idea de lo que hablas, ¿no? Y bueno, pues, pero los dos éramos así, los dos bandos eran así. O sea, los nintenderos no querían saber nada de Sega, ellos los veían como pobretones, como pobres diablos, también como menudos pringaos, segundones.
Y nosotros los nintenderos, pues son niños de papá que no queremos tampoco saber nada de vosotros. En fin, no tiene absolutamente nada que ver con lo de ahora. Lo de ahora son catálogos parecidísimos entre unas consolas y otras. El 99% de los juegos son iguales, pero en aquella época, ya os digo yo, que una discusión entre quién es mejor, si Mario o Sonic, eso podía acabar con amistades para siempre de niños, ¿no? Y no solo acabar con la amistad, sino odiar al niño, os lo digo en serio, ¿no? Verlo de una manera totalmente distinta. Fue muy bonito realmente, porque era vivir las cosas con pasión y me encantó. Forma parte fundamental, o sea, Sega era yo, Sega era un grupo, Sega era mi gente y Nintendo era el enemigo. Era el rival a batir. Encima, no es que seamos los mejores, no. Es que la sociedad, toda la cultura tiene como a Nintendo la mejor. Es que eso hay que volcarlo como sea, porque Sega mola mucho, ¿no? Y eso, tocarte de niño, pues fue muy, 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 muy bonito. Lo he hecho mucho de menos. No las peleas, sino esa energía, esa pasión que tenían los de Nintendo y esa pasión que teníamos los segueros. Fue muy bonito. Para mí Sega no existía. Literalmente no sabía que existía el Sega Genesis. Allá en España se llamaba Mega Drive. Pero a pesar de que no sabía que existía, me lo pusieron a jugar cuando fui a un negocio donde se pagaban por jugar 1 hora o tal. Y quería jugar Chip y Dale del NES. Pero como alguien más lo estaba jugando, no pude jugarlo. Y me pusieron en su lugar a Altered Beast del Genesis. No sabía qué era, no me gustaba, o por lo menos en esos tiempos no le di una oportunidad como para saber si me gustaba o no el Altered Beast. Así que me pusieron otro juego, me pusieron Zelda. Tampoco me gustaba, yo quería ir a Chip y Dale. Hoy en día sí me gusta Zelda, por cierto. Yo me llegué a enterar que existía porque había un comercial en la televisión del Sega Genesis que no me atraía tanto, se veía bien, pero no hizo mucho por mí. Después yo había comprado un par de revistas españolas que se llama Superjuegos o Los Superjuegos y veía que hablaban de Sega. Lo que recuerdo era que veía a Sonic y veía a un juego de Tasmania de que se veía mejor que el que teníamos en Super Nintendo, que no era muy bueno y yo lo quería jugar. Con el paso del tiempo yo jugué un poco Sega Genesis en casa de un amigo y en casa de un primo jugué una vez el Sonic y estaba bien, pero no era Nintendo pues. Y también jugué un juego de peleas que no me acuerdo cómo se llamaba. Mi amor por Nintendo nunca se esfumó. Sega para mí nunca fue una opción. Tuve mucha curiosidad con el Sega Saturn, pero aparte de eso, Nintendo siempre fue para mí la única opción. La única. Una vez en una tienda empezó a vender juegos de Dreamcast y entonces yo les pregunté como enojado, ¿por qué están vendiendo juegos de Sega ahora? Eso sí, de eso sí me acuerdo, pero como si fuera problema mío que vendía esa tienda, como si fuera mi elección. Recuerdo eso. Lo más cercano a una rivalidad que llegué a tener, porque era fanboy, básicamente. Están vendiendo juegos de Sega Dreamcast. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo están vendiendo? Con el paso del tiempo fui a los arcades y empecé a jugar los juegos de Sega de arcade y me gustaban mucho en realidad. Hacían juegos muy de calidad de arcade. Y después de que Sega se volvió third party, me empezó a gustar Sonic. Aunque me gustan más los Sonic en 3D que en los 2D. Yo compré en 2002 el Sonic Adventure 2 Battle. Y luego me compré el Sonic Gems Collection exclusivamente por Sonic R. Que hasta el día de hoy yo soy el único fan de Sonic R que conozco. Bueno, acá la verdad tengo que coincidir con Rockin. Para mí Sega no existía, simplemente no existía. Era todo el mundo con consolas de Nintendo, NES, Super Nintendo, luego 64, ahí sí ya había mucho PlayStation, rivalidad con Sony sí, pero con Sega en ese momento era como que no, era como que dominábamos el mundo. Era una cosa más o menos así, nos creíamos, los niños a veces son crueles, ¿verdad? Era como que nos creíamos los mejores, ¿verdad? Sega no existía Sega. Y una anécdota bastante interesante, nosotros éramos un grupito de unos 5 o 6 amigos. Y en un momento llegó un chico nuevo, que ahora es uno de nuestros mejores amigos, ¿verdad? El grupo sigue unido por suerte. Y todos teníamos Super Nintendo, todos. No había ninguno que no tuviera. Jugábamos todos los juegos. Metroid, Zelda. Me acuerdo que había millones de juegos beat'em up.
bueno, estábamos todo el día jugando. Y llegó este nuevo chico al barrio y tenía un Sega. Entonces, por más cruel que parezca, le hicimos un bullying tan impresionante. Fue como que, ¿qué tenés Sega? ¿Qué es eso? ¿Qué porquería? Tirá eso a la basura, Ricardo. Y le hicimos un bullying tan grande que el chiquilín, el muchacho, luego tuvo un Super Nintendo. O sea, no existía Sega para nosotros. Realmente, el que tenía Sega en la escuela era como que, ¿qué Sega tenés? No, por favor, tenés que tener Super Nintendo o Nintendo. Esa fue la guerra para mí. Para mí, la guerra de consolas entre Sega y Nintendo. No la sufrí. Obviamente no la sufrí porque ¿qué pasaba con Nintendo? Era el vencedor, era el ganador. Muy diferente fue cuando llegó PlayStation, y por eso entiendo el punto de Sassel, que todo el mundo pensaba que PlayStation era mejor, y yo con el Nintendo 64 era como el rebelde, como que decía, no, ¿cómo que PlayStation era el mejor? Nintendo era mejor. O sea, por eso entiendo la vista, ¿no?, de Sassel. Yo la tuve luego con Sony, pero con Sega la verdad que era como que éramos los reyes del mundo. Estábamos en la niñez, la adolescencia, ¿no? Y el que tenía Sega le dábamos un palo que no se levantaba más. Sega, hoy en día, pues Sega hace no mucho tiempo era una sombra de lo que fue. Era un eco que cada vez se estaba perdiendo más en la lejanía, ¿no? Últimamente hay destellos de la grandeza del pasado. Jamás volverá. Todo lo que era el poderío tecnológico, artístico, los grandes genios que había en Sega, que muchos se han ido, muchos de ellos están hoy en día en Nintendo, y toda esa carga de personalidad, de carisma, ya es prácticamente imposible que vuelva, ¿no? Lo que está predominando en Sega no es Sega Japón, son filiales estadounidenses y europeas, ¿no?, con videojuegos como Alien Isolation, Football Manager, Warhammer 40.000, que si los Total War, grandiosos videojuegos, pero que ya son otro rollo, ¿no? No recuerdan en absoluto a la antigua Sega. Bueno, ahora se están viendo destellos, ahora hay como un resurgir, y creo que esta unión, ¿no?, con Nintendo, el ver que van a ser los principales aliados de este maravilloso viaje de la Nintendo Switch, pues me llena de esperanza. Antes Sega, hace muy poco tiempo, era una sombra, y ahora es esperanza. Esperanza pura y dura, y los videojuegos que están sacando son de enorme calidad, y una vez más me siento muy, muy orgulloso de lo que está haciendo Sega. Creo que van contracorriente, arriesgan y sacan videojuegos de enorme calidad. Una vez más me siento orgulloso de Sega, una vez más. Así que muchísimas gracias, Sega, por estos destellos de magia del pasado, en donde ya a partir de este 2017 pues puede ocurrir cualquier cosa, y eso pues vuelve a hacer que me sienta como un niño. Así que en ese sentido, ahora mismo Sega, estoy sintiendo que hay como un resurgir. Bien, Nintendo para mí es una parte más de mi vida. Está en mi corazón, está en mi brazo incluso. Tengo un tatuaje de Nintendo en el antebrazo. Realmente con el pasar del tiempo se ha ido haciendo no solo mi compañía favorita de videojuegos, no solo mi transmisora de magia, sino que una parte de mi vida. Y no creo que ninguna otra cosa más allá de mi familia pueda lograr algo así. Ni siquiera mi cuadro de fútbol, mi equipo de fútbol, es tan fuerte la pasión que yo siento por Nintendo. Sí siento que ha tenido errores que a mí me han molestado, no errores en ventas. Por ejemplo, la Wii U vendió muy poco, ¿verdad? Fue un fracaso comercial, pero a mí no me hubiera molestado eso si yo hubiera sentido que la consola tenía esa esencia Nintendo. Sin embargo, yo siento que la Wii U fue la consola que menos esencia de Nintendo tuvo. Se alejó de lo que era Nintendo, quiso hacer como una copia. Primero quiso mantener el nombre Wii en una consola que ni siquiera tenía nada que ver con el Wii, solamente para ver si ganaba algo de ventas. Pero la consola era un PlayStation 3 o un 360, era como que quería emular lo que los demás hacían, y en ese momento yo no me gustó. La verdad que tengo que decir, la verdad que en esta última generación el 3DS ha sido mi gran amigo nintendero y el Wii U no tanto. Ahora con la Switch siento que Nintendo volvió a lo que es ser Nintendo, a nadar contra la corriente, ofrecer un producto único, con juegos que te vuelan en la cabeza,
Yo sé que Zelda Breath of the Wild está en Wii U, pero yo lo jugué en Switch. O sea, para mí, mi experiencia es con Switch. One to Switch, un juego tan tonto, tan raro, tan Nintendo. No lo puedes encontrar en otro lugar. Y por más tonto que parezca, es tan divertido entre amigos. Eso es Nintendo para mí ahora. Y creo que mientras Nintendo siga siendo fiel a sus convicciones, va a seguir siendo eso. Es parte de mi vida, parte importante de mi vida. Incluso tenemos un canal relacionado a Nintendo. O sea, y es una bocanada de aire fresco a lo que es la industria en general de los videojuegos. Hablo de PlayStation, de Xbox y de la PC. La PC un poquito alejada porque la PC tiene lo suyo y es muy bueno, pero es como una marca de identidad dentro de la industria. Mirá que hay cosas distintas, es como que dice, mirá que no todo es eso, no todo es tiro, no todo es sangre, no todo es gráficos, hay otras cosas. Eso es Nintendo para mí, es identidad propia y bueno, estoy muy orgulloso también de que esto sea así. Para mí Nintendo significa todo. Para mí Nintendo es la magia en forma de entretenimiento. No podría imaginarme yo sin haber estado tantos años jugando con Nintendo. O sea, han tenido sus tropezones como el GameCube, el Wii U, pero para mí nunca ha perdido esa esencia. Por más que Wii U haya vendido menos, porque por más que hayan querido copiarse más o menos básicamente de PlayStation 3 y el Xbox 360, para mí siempre han sido magia. Y o sea, sobre el Nintendo 3DS es mi consola favorita. El Switch tiene que probarse a sí mismo, pero por ahora promete bastante y creo que Nintendo va a llegar a ser el rey de las consolas una vez más. Como fanboy, que a pesar de ser fanboy no está cerrado a otras consolas, he pasado muchos tiempos muy difíciles en la era del GameCube cuando no vendía nada, y en la era del Wii U también era un poquito... era menos doloroso porque ya después de la era del GameCube uno se acostumbraba a que tuviera bajas ventas. Tanto me acostumbré así que cuando el Wii empezó a tener altas ventas no me emocionaba demasiado. O sea, me dejaron de importar las ventas. Ahora con el Switch es una esperanza más de que Nintendo logrará vender tanto como vendió antes. Por ahora mi consola favorita de todos los tiempos es el Nintendo 3DS. Por fin venció al Nintendo 64 como mi consola favorita. Y eso tiene mucho mérito. Bueno, muchísimas gracias a Cell por querer hacer este video con nosotros. La verdad que fue hermoso hacer este viaje hacia el pasado, a recordar aquella guerra de consolas entre Sega y Nintendo. Trajo muchos recuerdos, muchas memorias lindas. La verdad que me sacó unas cuantas sonrisas. El futuro para las dos compañías la verdad que es incierto como todo futuro, pero la verdad que pinta bien y eso me pone muy contento. Así que vamos adelante. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y a Sacel por hacer esto con nosotros. Estamos muy agradecidos. Aquellos de ustedes que vivieron esa época de la guerra de los 16 bits, coméntenos cómo fue su experiencia en los comentarios. Si les gusta Nintendo, los esperamos en nuestro canal Mundo N. Hacemos teorías, tops, documentales y más. Y bueno, por ahora no queda nada más que despedirnos. ¡Nos vemos! Para vosotros.